Bienvenidos a un nuevo capítulo de Docente en Línea. Mi nombre es Alejandro y el día de hoy veremos... Bienvenido. Hola, bienvenidos al taller sobre habilidades para la vida frente al COVID-19. Gracias por conectarte y ser parte de Pilares. Recuerden que este es un espacio de confianza en donde pueden conversar sobre todo lo que les parezca importante en la caja de comentarios, siempre con mucho respeto. México continúa con algunas restricciones ante la nueva normalidad, y lo mejor que podemos hacer, y si está dentro de nuestras posibilidades, es seguir quedándonos en casa y solo salir a actividades esenciales para que juntos evitemos que el número de contagios aumente de nuevo. También es cierto que conforme pasen los días puede ser complicado la convivencia en casa. Por ello, los conflictos en el hogar, con las amistades o la pareja son sin lugar a dudas una preocupación porque alteran nuestra estabilidad emocional y la buena convivencia. Para prevenirlos o para que no lleguen a una situación de violencia, es importante reconocer cuáles son las normas de convivencia que tenemos para que nuestros comportamientos sean los más óptimos frente a un conflicto. El transcurrir de los días ante la nueva normalidad trae consigo situaciones agradables y difíciles. Podemos tener diferencias y a veces conflictos. Recordemos que siempre es importante reconocer nuestras emociones para tener un mejor manejo de ellas, también en situaciones de conflictos. Pero, antes de aprender cómo manejarnos ante estas situaciones, es necesario definir la naturaleza de estos. Por esta razón, pregúntate, para ti, ¿qué son los conflictos? ¿Por qué suceden los conflictos? ¿Qué tipo de conflictos te han ocurrido en esta nueva normalidad? ¿Cómo podríamos enfrentarlo? ¿Estás preparado para dar solución a un conflicto que se te presente? A lo largo de la vida, nos vamos a enfrentar a diversos conflictos. Lo recomendable es aprender a manejarlos para lograr una mejor convivencia con las personas que nos rodean, ya sea la familia, la pareja, las amigas y los amigos, nuestros compañeros de trabajo, entre otras personas que estén involucradas en el conflicto. Ahora respondamos la siguiente pregunta: ¿qué son los conflictos? De acuerdo a la teoría cibernética social proporcionalista del sociólogo brasileño Waldemar de Gregori, nos arroja, luego de años de investigación, que muchas de nuestras formas de ser, dirigirnos o comportarnos ante decisiones y conflictos son parte de un juego triádico basado en ganar, empatar o perder, determinado por características y funciones de nuestro cerebro dividido en tres partes: el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y el central. Estas posturas adoptadas pueden ser a nivel individual, grupal, étnico o cultural, moldeada por una construcción materna, paterna, familiar y ambiental. A continuación, recrearemos un gráfico que representa en resumen cada función de las partes. Como podemos observar, cada una de las tres partes del cerebro tienen características particulares. Empezaremos por el cerebro central, también llamado subgrupo oficial, destinado al poder económico o a la cultura material. Está caracterizado por presentar comportamientos dominantes, conquistadores, depredadores y conservadores, cuya misión es la de coordinar el conjunto. Le da también la oportunidad de aprovecharse del conjunto en beneficio propio. Ahora continuamos con el cerebro izquierdo, también llamado subgrupo antioficial, destinado al poder político o a la cultura científica, cuyas características son los comportamientos competidor, desafiante, crítico y revolucionario, cuya misión es cuestionar, generar cambios, hacer críticas y no estar de acuerdo con las cosas como están, perseguir el papel oficial, ocupar el puesto para acceder a los privilegios inherentes al oficialismo más alto. Por último, se encuentra el cerebro derecho, también llamado subgrupo oscilante, destinado al poder sacral o a la cultura espiritual. Presenta características de comportamiento cooperador, conciliador, seguidor, mañoso y disponible para el mejor postor. De acuerdo con De Gregori,
El conflicto está presente siempre en los enfrentamientos, competencias, disputas, alianzas o juegos de poder permanentes entre tres personas o tres grupos. Por ejemplo, dos personas o grupos que están en enfrentamiento, el que domina y el que se opone en una determinada situación, o una persona o grupo que se convierte en aliado de una de las personas o grupos que se encuentran en enfrentamiento. El conflicto se produce porque cada persona o grupo siempre quieren ganar. Somos parte del juego del poder y podemos siempre rotar entre dominantes, opositores o acomodarnos. Algunas causas que generan el conflicto o juegos de poder tienen lugar cuando dos o más personas o dos o más grupos no tienen los mismos intereses, gustos, conocimientos, experiencias o formas de ver y hacer las cosas. Cuando en estos conflictos o juegos de poder solo gana una o dos personas, se produce un desequilibrio. Ahora abordemos más a profundidad estos orígenes. Partiendo de lo anterior, respondamos la siguiente pregunta: ¿por qué suceden los conflictos? De acuerdo a la doctora Marialina Fugen Alvarado, los factores que propician los conflictos desde un punto de vista psicológico y social son los siguientes. La subjetividad de la percepción, teniendo en cuenta que las personas captan de forma diferente un mismo objetivo. Las faltas de la comunicación, dado que las ambigüedades semánticas tergiversan los mensajes. La desproporción entre las necesidades y los satisfactores, porque la indebida distribución de recursos naturales y económicos generan rencor entre los integrantes de una sociedad. La información incompleta, cuando quienes opinan frente a un tema solo conocen una parte de los hechos. La interdependencia, teniendo en cuenta que la sobreprotección y la dependencia son fuentes de dificultades. Las presiones que causan frustración, ya que ésta se presenta cuando los compromisos adquiridos no permiten dar cumplimiento a todo, generando un malestar que puede desencadenar un conflicto. Las diferencias de carácter, porque las diferencias y las formas de ser, pensar y actuar conllevan a desacuerdos. En los conflictos participan personas, grupos, comunidades o entidades sociales que de forma directa o indirecta propician la confrontación. Cada uno de estos actores presentan determinados intereses, expectativas, necesidades o aspiraciones frente a un hecho o situación del conflicto. Para conocer cuáles son las partes principales en un conflicto, debemos preguntarnos: ¿quién tiene interés en la situación? ¿Quién será afectado por los cambios en tal situación? Cualquier persona o entidad que se vea representado en alguna de estas categorías puede ser parte del conflicto. Por esta razón, analizaremos en el siguiente recuadro qué papeles podemos adoptar dentro de un conflicto, los cuales están muy relacionados con lo propuesto por De Gregori. En primer lugar, están las partes principales. Presentan un interés directo con el conflicto y persiguen metas activas para promover sus propios intereses. En segundo lugar, están las partes secundarias, quienes muestran interés en el resultado de un acuerdo, pero pueden o no percibir que existe un conflicto y, por ende, deciden si asumen un papel activo o son representados en el proceso de la toma de decisiones. En tercer lugar están los intermediarios, quienes intervienen para facilitar la resolución del conflicto y mejorar la relación entre las partes. Estos actores pueden ser imparciales y no presentar intereses específicos en un resultado en particular, o pueden conservar el estatus de facilitadores. En cada conflicto siempre existen asuntos en disputa, y definir el asunto a tratar es el principal objetivo a definir para resolver un conflicto. En ocasiones, estos asuntos están ocultos o las partes están muy confundidas para poder verlo. En algunos casos, no se ven porque son muy vulnerables, son asuntos de vergüenza o de temor.
También hay situaciones en las que las partes involucradas no estén de acuerdo con los asuntos que consideren la legítima fuente o raíz del conflicto, ya que involucran intereses y valores particulares. Ahora es momento de realizar algunas actividades. Para la actividad 1, responde de acuerdo a lo revisado hasta ahora. ¿Qué son los conflictos y por qué aparecen? De acuerdo con la teoría cibernética social proporcionalista, ¿qué rol tiene nuestro cerebro en la presencia de conflictos? ¿Qué subgrupo del cerebro consideras es más predominante en ti cuando eres parte de un conflicto? En la actividad 2 completarás la siguiente tabla en la cual identificarás cuáles son los factores que propician los conflictos y quiénes son los actores involucrados en un conflicto de acuerdo a lo mencionado por la doctora Marielina Fugen Alvarado. Finalmente, en la actividad 3, responde. Menciona un conflicto que te ha ocurrido a lo largo de esta nueva normalidad. ¿Quiénes son los actores involucrados? ¿Cuál es el asunto que propició el conflicto? ¿Qué papel y comportamiento asumes ante el conflicto? Recuerda que, si en estos días te enfrentas a un conflicto, trata de identificar qué papel asumes durante el conflicto y cuál es el asunto que lo provoca. Ten la templanza y reacciona de forma inteligente. Regula tus emociones. Gracias por ver el capítulo de hoy. Si tienes alguna duda o aclaración, por favor, házmelo saber en la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Comparte nuestro contenido. Mi nombre es Alejandro Vázquez, docente en Pilares. Nos vemos y hasta la próxima.